Buenos días, yo soy Mucio de la Vega y les voy a hablar sobre los grupos minoritarios. ¿Qué es un grupo minoritario? Una minoría es un grupo étnico, religioso o lingüístico en menor número que el resto de la población. En muchas partes del mundo, esos grupos pueden ser víctimas de graves violaciones de derechos humanos, violencia, conflictos, persecución étnica o religiosa y en casos extremos, genocidio. En consecuencia, a menudo no tienen más alternativa que huir. De acuerdo con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, CDI en sus siglas, hay 62 grupos étnicos en México y estos se pueden diferenciar a través del lenguaje que hablan, por lo que también se les conoce como grupos etnolingüísticos, aunque no es el único elemento, pues también se pueden diferenciar por su vestimenta o tradiciones, pero estos pueden ya no existir o no tener similitudes entre otros grupos. De acuerdo con la CDI, estos son los tres grupos étnicos identificados en México con mayor población. El primero es el náhuatl, con 2.445.969 habitantes. El maya, con 1.475.575 habitantes. Y el zapoteco, con 777.253 habitantes. Yo estaré hablando sobre la cultura maya en específico. La cultura maya o civilización maya fue uno de los pueblos mesoamericanos precolombinos más importantes, cuyos inicios se rastrean desde la época preclásica del 2000 a.C. al 250 d.C. y sus últimos vestigios desde la época postclásica del 900 al 1527, cuando se produjo la conquista de América. Los mayas se desarrollaron en diversos aspectos, logrando el único sistema de escritura completo de toda América precolombina y dejando un legado importante en materia artística, arquitectónica, matemática, astronómica y ecológica. Durante su apogeo, los mayas fueron la cultura dominante de la región, abarcando casi en su totalidad el territorio mesoamericano y manteniendo relaciones muy dinámicas con las otras culturas locales, como la olmeca o los mixtecos. Los pueblos mayas surgieron en el continente mesoamericano, considerando una de las 6 cunas de la humanidad, y llegaron a expandirse a lo largo de un territorio que abarca hoy en día el sureste de México y el norte de Centroamérica, la totalidad de la península de Yucatán, la totalidad de Guatemala, la totalidad de Belice, así como el occidente de Honduras y El Salvador. La historia maya, la historia de la civilización maya es extensa, casi se recorren 3.500 años de duración. Por ello se suele dividir en 3 grandes periodos. Preclásico, el que va del 2000 a.C. a 250 después de Cristo, durante el cual se dan los primeros vestigios del pueblo maya y los asentamientos lentamente se convierten en las primeras grandes ciudades de la región. En el último lapso de este periodo, el llamado Preclásico tardío, se produjo el primer florecimiento cultural de los mayas y hacia el siglo I después de Cristo su primer colapso. Muchas ciudades fueron abandonadas por causas que se desconocen. En el Clásico, el que va de 250 a 1900 después de Cristo, en el cual ocurre un renacimiento de la cultura maya equiparable solo al vívido en Europa, luego de la Edad Media o en todo caso a la Grecia de la Antigüedad clásica. Durante este periodo se producen grandes y sangrientas guerras que eventualmente condujeron a un nuevo colapso político y abandono de ciudades en forma de las regiones del norte. Y en el posclásico, en el que va de 950 a 1539 después de Cristo, más o menos, durante el cual perduraron vestigios de la cultura maya en ciudades ubicadas en territorios elevados, cuya organización en diversos estados mayas obedeció a un consejo de reyes y reinos, cuyas pugnas internas los dejó debilitados para la llegada de los colonos españoles. Así como tantos otros pueblos originarios americanos, los mayas recibieron a los ejércitos conquistadores españoles con las armas en mano. Sin embargo, las
Las rencillas entre los diversos reinos mayas fueron hábilmente aprovechadas por los ejércitos conquistadores, que formaban y rompían alianzas a su conveniencia, y en 1697 cayó la última de las ciudades mayas independientes, Nochpetén del reino Itzá, a manos de Martín de Ursúa. En la actualidad, en la segunda década del siglo XXI, el paisaje étnico maya de Yucatán es sumamente diverso. En el estado encontramos organizaciones indígenas autodefinidas como mayas que se dedican a tareas de revitalización lingüística y al impulso de la educación intercultural. Escritores, intelectuales y artistas mayas que reivindican su lengua y cultura. Colectivos, organizaciones de la sociedad civil y redes neozapatistas que luchan a favor de la autonomía y autodeterminación del pueblo maya. Jóvenes que a través de las nuevas tecnologías de información y comunicación buscan preservar, fortalecer y difundir expresiones culturales, tradicionales y contemporáneas. Fundaciones privadas con proyectos de desarrollo y de fortalecimiento de la identidad maya. Trabajadores de la industria turística que performan una imaginada identidad maya prehispánica o antigua para atraer turistas y numerosos habitantes. Como conclusión, quisiera decir, para mí en lo personal, a mí me encantan las culturas prehispánicas. En sí, los mayas y los aztecas son los que más me llamaron la atención cuando estaba chico. Y hoy en día se debe de preservar estas raíces del pueblo mexicano, ya que tenemos que aprender la historia eh, para poder avanzar. Un gran dicho de una profesora que me marcó fue que tienes que conocer tu pasado para poder vivir tu presente y cambiar tu futuro. Y muchas cosas buenas que nos dejó esta civilización, tales como las matemáticas, la arquitectura, las tradiciones, se deben de retomar, porque si se extinguen las raíces de un pueblo, entonces no queda nada. Y eso es algo que nos distingue de los demás países, que nuestro país es rico en cultura, tradiciones, costumbres, y son cosas que no se deben de perder. Gracias.